Buenas noches. Mariano Rajoy ha anunciado un nuevo incentivo a la contratación fija de las personas sin experiencia y que lleven más tiempo en paro y una bonificación para la conciliación de los autónomos. Lo ha dicho hoy en su intervención en el debate del Estado de la Nación. Analizaremos con nuestros invitados este discurso y hablaremos además de la condena de casi 5 millones de euros a la exalcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan esta noche en mesa de redacción Isabel Lecina, directora de Fundación Basilio Paraíso. Buenas noches. Hola, buenas noches, Mariana. Benito Carrera, de Comisiones Obreras. Benito, buenas noches. Hola, buenas noches. Y José Ramón Colel, de Educat Traffic. José Ramón, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a comenzar hablando del debate del Estado de la Nación. Lo decíamos al principio, Mariano Rajoy ha sido el primero en intervenir y en su discurso ha anunciado algunas medidas para el empleo, para incentivar el empleo, y también ha dicho que su gran medida social ha sido no pedir el rescate a Europa. ¿Cómo habéis visto este discurso, Benito? Yo la verdad es que escucho a Rajoy y lo primero que me ha venido es como cuando era pequeño y chiquillo, era un cuentacuentos, ¿no? Porque al final ha presentado un país de maravillas cuando estamos ante un propio gobierno que se ha manifestado hoy claramente pues muy poderoso con los poderosos, muy generoso, y a la vez yo diría que sin piedad con los más débiles. Y es cierto que para algunos, para muchas capas sociales, ha sido un discurso muy hiriente, porque considero que el marco de sus propuestas, que ha situado una reforma de la ley general tributaria para darle publicidad, el tema que has comentado de la bonificación a partir de los 500, de los primeros 500 euros, de que tenga bonificación de la seguridad social, el tema de los autónomos y la creación de 3 millones de empleos, que en definitiva es un poco lo que dijo Pons un poco antes de empezar la legislatura, que iba a tener eso, ¿no? Más allá de que ha jugado a futuro, de que el PIB, el Producto Interior Bruto, va a crecer en torno al 2,4, y la segunda oportunidad con respecto a las familias en el tema de la deuda. Curioso, ¿no? Porque ha sido este propio gobierno el que realmente ha introducido un criterio ante el Tribunal Constitucional por la ley antidesahucios de Andalucía. Por lo tanto, yo creo que no cabe ninguna esperanza con lo que ha dicho, y además lo ha hecho en una clave muy electoralista a futuro. Y luego ha empleado expresiones, ha dicho, hay que preparar la tierra para el futuro. A mí me ha sorprendido, digo, pero claro, si prepara la tierra es porque la tenía yerma y la tenía sin abono, porque no ha echado nada.
servicios, del marco de la educación que ahora está encima de la mesa como la tenemos, del marco de la sanidad, de la violencia de género con lo que está ocurriendo estos días, de una reforma fiscal necesaria para este país, y en el mundo del trabajo se hacía necesario que escuchara algo que dijera: pues vamos a ver cómo penalizamos el marco de la temporalidad, vamos a ver cómo fomentamos el empleo fijo. Pero fíjate, curioso, a la política industrial de este país no le he dedicado una sola palabra, ¿no? Por tanto, es decir, volver a reafirmar la reforma laboral en todos estos niveles, cuando realmente está el informe de la OIT que nos está diciendo que este país ha sido donde más ha crecido la desigualdad, pues yo diría que alguien le enseñe a mirar con ojos de verdad, porque tiene los ojos cerrados y la vista desde luego no le funciona en estos momentos, porque como alguien le ha dicho, no está en la realidad de la calle. Isabel, ¿cómo lo has dicho tú? ¿Está en la realidad o no está en la realidad? Yo creo que está en clave electoral, lo ha dicho Benito, y yo creo que está en clave electoral el paquete de medidas que ha anunciado, hombre, sin ser desdeñables, porque habrá que ver qué desarrollo normativo tienen posteriormente, ¿no? Pero sin ser desdeñables, no aportan realmente mucho valor al proceso de cambio y de mejora que tenemos que tomar en este país, ni muchísimo menos. Los empresarios están pidiendo otra serie de cuestiones para incentivar el proceso económico, lo ha dicho Benito, un proyecto no solamente industrial para el país, un proyecto económico y productivo para este país. Es urgente abordar el tema fiscal en su conjunto, no solamente la transparencia, ¿no?, a la que ha hecho referencia en su discurso, sino todo el tema fiscal habría que haberlo tratado también en profundidad. El tema de la contratación, siendo bueno que a determinados colectivos que están sufriendo de forma especial la situación de desempleo, se les apoya su contratación de forma particular. Los empresarios siempre han considerado que una verdadera reforma y un incentivo para el empleo sería reducir las cotizaciones a la seguridad social. Esto sí sería realmente, tendría un efecto dinamizador de forma inmediata en la contratación y en la contratación estable probablemente, ¿no? Bueno, medidas en clave electoral para suscitar un debate en el que efectivamente ellos intentan sacar los réditos electorales de una gestión que durante estos 3 años ha sido difícil, pero que sí es verdad, ha dado credibilidad al país ante la famosa troika, ante aquellos poderes económicos y financieros que realmente parece que están manejando el mundo en este momento. Esa credibilidad y esa estabilidad sí que la ha conseguido este gobierno, esto es indudable, pero a costa efectivamente de parchear internamente procesos que no han
supuesto una verdadera reforma estructural del país, que es lo que hay que abordar, entiendo, en la próxima legislatura. José Ramón, ¿cómo lo has visto tú? ¿Qué te parecen sus propuestas? Abundando en lo que decía Isabel, y yo diría que efectivamente parece que la cosa a nivel macroeconomía va mejor, pero a nivel microeconomía, a nivel de la persona de la calle, esto va más o menos como iba. Un poco más de alegría en algún momento, pero no se nota para nada en el día a día de la gente, en la cantidad de gente que hay de desempleo, la cantidad. Entonces, por más que en este momento el señor Rajoy, en este circo mediático que es el tema del debate de la nación, y más en estos momentos con elecciones a la vuelta a la esquina, etcétera, etcétera, pues ¿qué tiene que hacer? Pues sacar pecho, decir que lo suyo es lo mejor y que no solamente va bien hasta ahora, sino que a partir de ahora irá inmejorablemente. Ahí están las medidas que habéis enumerado y que están muy bien, lo que sea, pero y además que es la única alternativa para que esto siga siendo mejor. Y además, cuidado con lo que votan ustedes, porque se puede desestabilizar todo, y eso no sigamos, porque seguramente está hablando ya del partido este de Podemos, ¿no? Bien, esto en resumen entiendo yo que es lo que por ahí van las cosas. Y luego, ¿qué tiene que decir? ¿Cuál es el reto del señor Sánchez? El señor Sánchez tiene el reto de decir que el señor Rajoy, así lo ha manifestado, vive en un mundo idílico que no toca la realidad, fundamentalmente, y que su alternativa va a ser la que lógicamente nos salve del marasmo en el cual estamos, porque va a ser el que le pondrá las banderillas a la realidad y a partir de ese momento empezará a funcionar la realidad. Y además el otro reto que tiene el señor Sánchez, indudablemente, es el de que tiene que consolidarse como líder del PSOE y que, por supuesto, ha hecho todo lo que ha podido para que reafirmarse. Mañana los analistas nos dirán si unos han ganado, si no han ganado, si este señor está avanzando. Nuestra gente ha sido curioso, ¿no? Porque en el marco de la política de este debate, más allá de que esté instrumentado por el marco electoral futuro, yo creo que mentir no está penado, ¿no? Es decir, mentir con toda la hipocresía del mundo se puede decir lo que realmente se quiera a
además esto parece un disco rayado. Un poco el compañero decía ahora, se defienden con esa actuación de que las grandes líneas macroeconómicas van bien, pero claro, desciende un poquito y verás como hay una pobreza importante en la sociedad. Aquí en esta mesa lo hemos redactado muchas veces. Si en el país, nuestra economía en Aragón, es que hay 33.000 hogares en la suma pobreza y 83.000 que realmente están en riesgo de exclusión. Y aquí hemos dicho en esta mesa muchas veces, y coinciden con nosotros, mucha gente que tener empleo en estos momentos, como él llama empleo, también es sinónimo de pobreza. Por tanto, cuando dice de crear esos 3 millones de empleos, si van a ser para trabajar 2 horas al día, con ese marco de temporalidad, con ese marco de precariedad, no estamos haciendo absolutamente nada. Pero tampoco ha hablado de los hogares que en este están pasando el crudo invierno con la pobreza energética, ¿no? O los ingresos familiares, como han estado disminuyendo desde que ha empezado la crisis y cómo se están manteniendo, ¿no? Y hay una cosa curiosa, porque el portavoz de la derecha ha dicho que hemos sido capaces de mantener el sistema social a pesar de la crisis. Por eso decía que mienten y además con una hipocresía. Porque cuando llegó al gobierno, la protección social estaba en el 67, hoy está en el 57. El marco del desempleo ha sufrido un recorte de una dureza, vamos, súper importante. El marco de las pensiones que tanto le gusta alabar, pero si es que han subido un 0,25, si es que la gente se ve obligada a jubilarse con anterioridad para tener una pensión. Por lo tanto, yo lo que creo es que no tiene credibilidad. Y resumo esto con una frase de Isabel. La última frase, y esa es la que realmente me he interiorizado yo para contestar al jefe de la oposición, le ha dicho su discurso, señor Sánchez, la palabra que ha empleado entre comillas dice, ha sido patético, y usted no se merece ser jefe de la oposición para tener este discurso. ¿Qué nos quería decir con este mensaje? ¿Qué nos quería decir con este mensaje? Porque lo ha dicho. No sea usted el señor Iglesias. No sea el señor Iglesias. Haga de Pedro Sánchez. Pero el problema es que hay que entender ya que este bipartidismo se está cayendo y hay que generar ¿Cómo habéis visto a Pedro Sánchez en su primer debate del Estado de la Nación? Bueno, yo lo he visto muy entrecortadamente y en algún resumen que he visto en los medios de comunicación, en la televisión y demás. Bueno,
analistas políticos, ¿no? Para ver finalmente si ha planteado un grupo de propuestas que realmente han sido alternativas. Yo coincido un poco con Benito o con la percepción, ¿no? que Benito ha trasladado. Yo creo que el PSOE está ahora en una situación muy complicada. Yo creo que efectivamente se puede estar alargando un pacto de Estado PP-PSOE, que al PP le interesa abrir a la opinión pública esa opción, ¿no? Y al PSOE electoralmente le interesa justo lo contrario, negar la mayor y posicionarse en una posición más radical, más social, más reivindicativa en este momento, ¿no? Que lo consiga o no, que tenga credibilidad ante su electorado y el conjunto de la sociedad, pues yo no lo sé, ¿no? Pero realmente parece que es una estrategia claramente del partido, y supongo que su discurso, cuando lo pueda ver en su totalidad o resúmenes más amplios, habrá ido un poco en ese tenor. Por eso Rajoy le acusa, ¿no? de posicionarse un poco de una forma más radical, ¿no? Sí, pero al final esa era una cuestión. Benito, El rápidamente, presidente no ha cerrando. ilusionado. Ese es el tema. El presidente no ha ilusionado. Es que tú sabes que ahora los políticos ya no tienen la palabra. Quien tienen la palabra son los directores de campaña electoral y los de marketing, que hacen unas técnicas maravillosas que se llaman, tú decías esto, que miente deliberadamente, bueno, todo esto, ¿no? Se llama ANAPES. Es una técnica que se trata de repetir, es como el juicio de O.J. Simpson. Sí. Si el guante encontrado en la escena del crimen no encaja con la mano de mi cliente no es el asesino, ¿no? Y efectivamente el jurado determina que no era el asesino y el juez, ¿no? Pues aquí es lo mismo. Repitamos hasta la saciedad una cosa para que la gente termine creyéndosela. O sea, queda en el cerebro instalada como una verdad, aunque no lo sea, aunque sea una media verdad, o sea algo interesado, ¿no? Entonces, es una técnica de marketing. No hay política, es técnica de marketing. Y yo todo esta época que estamos viviendo, entiendo que es siempre hemos dicho que estamos en una crisis profunda. El otro día un sociólogo que es Armando de Miguel estaba presentando un libro y su tesis es que en estos momentos no estamos en una crisis, estamos en un cambio de época. Y yo coincido en algunas cosas con él, porque es que realmente no tiene nada que ver la sociedad que teníamos hace no sé, 10 años con la que tenemos ahora. Ha cambiado esto, ha pegado un vuelco. Todo está en cuestión, todo está el mismo panorama político. ¿Quién dice lo que va a pasar aquí? Es que es muy complicado. Es complicadísimo poder decir qué va a pasar después de este año de elección tras elección. Y quizás nos quedamos sorprendidos
seguridad que sea mejor que la que hemos tenido, especialmente con toda la avalancha de corruptelas que hemos tenido en estos últimos años, que ha sido, yo creo que hemos hecho limpieza, ¿no? Hemos hecho limpieza por lo menos de levantar las alfombras y empezar a decir aquí todo lo que todo no parte. Bueno, Creo hablando que de todo Habría que aprender, habría que decir al presidente del gobierno que tiene que aprender a mirar lo que hemos comentado. ¿Cuál es la realidad de verdad? hablando de corrupción, comentaba José Ramón, vamos a cambiar de tema. Hablamos de esa condena que le han impuesto a la exalcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla, por prevaricación. Debería de pagar casi 5 millones de euros. Finalmente será el ayuntamiento de La Muela el que asuma ese pago como responsable civil. Bueno, ¿qué os parece esta condena y también la repercusión y las consecuencias para este ayuntamiento zaragozano? Bueno, pues es un poco el símbolo de los tiempos, de aquellos tiempos de bonanza en los que parecía que todo era posible, y también de unos dirigentes que en aquel momento actuaban casi como reyes absolutos, ¿no? Como los reyes absolutistas de otras épocas, ¿no? Bueno, esta cuestión, por lo que ha trascendido de ella, es una cuestión puramente administrativa y, bueno, en algún momento la alcaldesa, a pesar de haber conseguido en el ayuntamiento aprobar la recepción de unas obras que se habían hecho de urbanización en el municipio de La Muela, decide no iniciar el procedimiento administrativo, generando un perjuicio tremendo a quienes por encargo suyo habían hecho la urbanización, ¿no? Entonces, bueno, era algo que cae por su propio peso, es decir, vamos a ver, cuando uno está al frente, cuando uno dirige una empresa o cuando uno está al frente de un proyecto, tiene la responsabilidad sobre esto, ¿no? Lo que yo no entiendo muy bien, porque claro, aquí quien se va a ver afectado de esta resolución son los ciudadanos de La Muela, que van a tener que incorporar. La alcaldesa estaba horrorizada, la alcaldesa actual, ¿no? Porque después de 4 años con un plan de ajuste tremendo, una deuda de 30 millones que han conseguido reducir casi a la mitad, ahora de nuevo un incremento de deuda de casi 5 millones, pues da el traste con toda la planificación y con una buena parte del esfuerzo que el ayuntamiento ha realizado, porque daros cuenta que La Muela, que había generado una cantidad de infraestructuras impresionantes, museos, zoológicos ahí de pájaros exóticos, un montón de servicios, se ha visto abocada a cerrar una buena parte de esas instalaciones porque no pueden mantenerlas. Es decir, la situación del ayuntamiento debe ser una situación muy complicada, ¿no? Lo que yo no entiendo es cuando una empresa tiene un estante
dirección siempre tiene un seguro de responsabilidad civil. Yo no sé si las aseguradoras no entran aquí, ¿no? Pero normalmente las decisiones de los ejecutivos están siempre un poco medidas a través de un seguro de responsabilidad civil para evitar que decisiones suyas puedan afectar después al desarrollo de la compañía, ¿no? Este tipo de cuestiones lógicamente son tremendas para el municipio, pero yo creo que son fruto de una época y de un momento determinado, ¿no? José Ramón. Bueno, lo que decís, Isabel, que la muela arrastraba ya una deuda de 13 millones, ahora le ponen otros 4,7, 5, y bueno, esto es muy complicado y además por un caso de prevaricación, ¿no? A esto le falta la principal sentencia. Esta es la primera sentencia penal que tiene la alcaldesa de La Muela. Falta que venga el juicio de la operación Molinos, que es el auténtico lío que tenemos ahí. O sea, la Muela es todo lo demás, es pequeñas cositas. La operación Molinos, que ella, la alcaldesa, se puede ir a 37 años de prisión y además con unas indemnizaciones millonarias, y todo esto, claro, dices, esto es un caos tremendo para un pueblo que hasta hace poco era uno de los pueblos emblemáticos de España. Es decir, salía en cualquier telediario, ¿no? Entonces estas cosas sí que nos hacen reflexionar, ¿no? Mientras están abocados a toda esta serie de pleitos, ¿a qué ha sido debido eso? Pues primero a que los habitantes de La Muela votaron a una determinada candidata a la alcaldía, y no solamente una vez, sino repetidamente. ¿Y por qué? Pues porque esta señora era una candidata populista. Una candidata populista, pues ¿qué es lo que hacía? Pues viajes, obras faraónicas, museos, etcétera, como decías tú, ¿no?
persona empezó en el CDS, lleva desde el año 83 de cargo público. O sea, es decir, que entonces ya esto era de dominio público. Es decir, yo aquí soy la jefa, ¿no? Es decir, a todos los niveles, ¿no? El tema es que bueno, este las comportamiento obedecía a claro, eso. exactamente, pero lo has comentado antes. Al final son como cerca de los 5 millones de euros que va a tener que soportar el municipio de La Muela frente a las irregularidades de una responsable al frente del ayuntamiento. Pero quizá también, yo diría que quizá lo más importante es todo lo ridículo, lo pequeñito, porque faltan las grandes operaciones, la operación Molinos, como has comentado, porque ahí sí que está claramente lo que es la recalificación irregular de los terrenos, y además ahí sí que el juez le imputa de cohecho, de revelación de secretos, de tráfico de influencias, de malversación. O sea, aquí hay, me parece que he contado 9 o 10 cargos contra ella, ¿no? Pero es que además, por eso decía lo del marco de la transparencia, lo que es inaudito es que una persona de estas características quiera llevar 9.000 viviendas como quería llevar a La Muela con informes desfavorables de la Comisión Provincial de Urbanismo y que tirara para adelante, ¿no? Pero, y luego está el marketing, ¿no? Yo me he quedado asombrado con ese marketing, porque ¿sabes cuál era el marketing de él? Decía el carácter populista, decía, pues oye, un pueblo con el viento a favor, claro, el viento a favor no es un bolsillo, porque de estos hay muchos, ¿no? O sea, oye, que se lo llevan en crudo, que tiene propiedades en un montón de sitios, que alguien, oye, que todo el mundo sabemos lo que se hace con un salario en el ayuntamiento de La Muela, y por tanto llenarse los bolsillos con casas en Punta Cana, en Latinoamérica, trayendo aquí a las primeras figuras para torear. Bueno, esto es así, vamos, auténticamente ridículo. Y durante un tiempo le ha valido, ha convertido la mentira en verdad, pero llega un momento en que ya no vale, ya no se convierte la mentira en verdad. Por lo tanto, yo siempre lo he dicho, con todos estos corruptos hay que ser muy ejemplarizante, y hoy hablamos de la alcaldesa de La Muela, pero yo siento vergüenza con nuestros imputados que están esquiando. Ojo. Es que, y por ejemplo, antes hemos abordado el debate del Estado de la Nación, y los de abajo, los más pobrecillos, cuando vemos estas imágenes, es que esto clama, ¿no? Esto clama.
casi tiempo, pero que sí que me gustaría que valorásemos de manera rápida esa operación contra el terrorismo yihadista que se ha llevado a cabo en Melilla y Cataluña. Hay 4 detenidos acusados de reclutar y adoctrinar a personas para su integración en el Estado Islámico, en ese grupo terrorista. Bueno, es una buena noticia para la lucha contra el terrorismo, pero también asusta, ¿no?, que estén tan cerca de nosotros. Bueno, forman parte de nuestra sociedad, ¿no? Yo creo que están en todos los sitios, ¿no? La cuestión es si vamos a permitirles un marco para que se organicen y se hagan más fuertes, o por el contrario vamos a ir con el Estado de Derecho para impedir que estos grupúsculos puedan hacerse fuertes en cualquier lugar. Pero yo creo que el tema este está en todos los países europeos, ¿no? y que se ha extendido muchísimo. Yo creo que los pactos que se han hecho a nivel europeo, ¿no?, para luchar contra este tipo de terrorismo pueden empezar a dar sus frutos si realmente las fuerzas de seguridad de los diferentes estados se coordinan con un objetivo común, ¿no? La libre circulación de personas y mercancías entre los países de la comunidad de la Unión Europea permite que efectivamente estas personas puedan moverse con cierta libertad, pero existen muchos mecanismos para que los diferentes gobiernos, las diferentes administraciones policiales puedan controlar los movimientos de estas personas. Una idea rápida, José Ramón, porque Yo, no tenemos tiempo. 2 cosas solo. Resaltar primero el pacto que se llegó entre el PSOE y el PP para ir a hacer un frente común frente a todo este tema. Esto es, hay que nombrarlo y hay que decir que esto está muy bien y que ojalá cosas como estas se repitieran en sus pactos. Y luego la otra, la barbarie que esta gente es capaz de hacer y que además por medios televisivos permanentemente, que si a un señor lo ponen en una jaula y lo encienden vivo, a otros los matan con un no sé qué en la nuca. Esto es algo horrible que está pasando en estos momentos y que creo que a nivel mundial se deberían tomar unas medidas lo más contundentes, lo más tajantes, de unión de todas las naciones para afrontar este drama que además se está extendiendo de manera brutal. Benito, rapidísimamente. Yo para mí simplemente decir que ojalá que estamos ante un nuevo riesgo y por tanto ese riesgo no condiciona los derechos y las libertades de los ciudadanos que realmente queremos reclamar y protestar dignamente, y que esto nos sirva también para el gobernante de turno para criminalizar el marco de la protesta. Sabemos cómo combatir y afortunadamente solamente
despedimos mañana.